¿Te gustaría aprender a estudiar la Biblia de manera objetiva para ponerla en práctica y hacerlo en pocos minutos? Soy Carlos Rumeni de Camayo, profesor, misionero y ministro del Evangelio del Reino de Cristo. Hoy te diré en qué consiste la palabra viva en Cristo para que tu tiempo de estudio bíblico sea mejor y efectivo. Quédate hasta el final. La palabra viva en Cristo consiste en que cuando la estudiemos prestemos mucha atención a las palabras que menciona el Señor Jesucristo, a lo que Él específicamente dice, y cada palabra tiene un sentido poderoso. Por eso es importante. La palabra viva en Cristo consiste en que estudiemos la Biblia prestándole mucha atención a las palabras que menciona el Señor Jesucristo. Juan capítulo 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Recordemos que la palabra verbo significa palabra. Entonces en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Luego dice en el versículo 1:4 de Juan, dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Quiere decir que esa palabra es la vida de los hombres. ¿Cuál es la palabra que trae vida a los hombres y luz a los hombres? La palabra viva en Cristo. Ahora, Juan 1:14 dice que esa palabra se hizo hombre, esa palabra se hizo carne, porque dice que aquella palabra, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Quiere decir que en la palabra viva en Cristo encontramos su gracia y encontramos la verdad. Encontramos la verdad que es en Cristo Jesús. Entonces, por allá menciona, él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. De ahí que tenemos que tener en cuenta tres puntos importantes para el estudio bíblico, para cuando estudiemos la Biblia. Y el primero de ellos es es tener en cuenta que Jesucristo es la palabra viva, es lo que Él ha dicho, es lo que Él ha mencionado, y es a lo que necesitamos prestarle mucha atención. Ahora, lo segundo, para que tengas en cuenta en qué consiste la palabra viva en Cristo, es lo que dice el autor de Hebreos capítulo 1 versículo 1, que él dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras por medio y de muchas formas y de muchas maneras por medio de sus profetas, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, en eso consiste la palabra viva en Cristo, en lo que Jesucristo dijo. Dios habla a través de lo que Cristo dice. Y un tercer punto en qué consiste la palabra viva en Cristo es en que tengamos en cuenta de que toda la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hablan como tema central de Jesucristo. Él mismo lo dice cuando lo dijo a los caminantes de Emaús en Lucas capítulo 24:44, cuando él llega y dice que todo esto era necesario que se cumpliese. Todo lo que está escrito de mí era necesario que se cumpliese, porque ahí lo menciona muy claramente. Dice que estas palabras que os hablé, aún estando con vosotros, era necesario que se cumpliese. Ojo, era necesario que se cumpliese. Quiere decir que Él es el cumplimiento de todo lo que mencionan los profetas, todo lo que mencionan los salmos y todo lo que menciona la ley de Moisés. Él es el cumplimiento de todo. Y luego en Lucas 24:45 dice que a ellos se les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Entonces, esto es clave para que lo tengas en cuenta. Estudiar la palabra de Dios, estudiar la Biblia, prestándole atención a las palabras que menciona el Señor Jesucristo, te van a ayudar a comprender mejor las Escrituras, te van a ayudar a abrir ese entendimiento que necesitamos nosotros que se nos abra, porque pues muchas veces predicamos pero no aplicamos. Entonces es importante poner en práctica lo que predicamos, y no podemos predicar ni enseñar lo que no hemos vivido. Entonces es importante ese punto, y es importante tenerlo en cuenta. Tu tiempo de estudio va a ser efectivo, va a ser mejor si pones en práctica estos puntos que te acabo de mencionar. ¿Cuáles puntos? 1. Que Jesucristo es la palabra encarnada y que es lo que Él dijo, lo que Él enseña,
de prestarle mucha atención. 2, que el mismo autor de Hebreos dice que Dios nos habló por medio de los profetas. O sea, ya tuvo un cumplimiento lo que los profetas dijeron. El cumplimiento fue en Él, en Jesucristo. Entonces, si Él es el cumplimiento, a Él es el que prestarle mucha atención. Y lo tercero que recuerda es que el tema central de toda la palabra de Dios, de toda la Biblia, es revelar a Jesucristo, mostrar a Jesucristo. En el Antiguo Testamento se ve en símbolos, en tipos, en figuras, pero ya en el Nuevo Testamento lo vamos a ver como en un cumplimiento, una realidad ya espiritual, porque en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. ¿Quién había de venir? Pues el mismo Jesucristo. Entonces, tu estudio bíblico va a ser mejor y efectivo cuando pones en práctica estos puntos que te estoy dando el día de hoy. Aunque sí, es verdad y es cierto, hay otros factores que hay que tener en cuenta para estudiar las Escrituras, para estudiar la Biblia, pero para eso hay que hacer un estudio o tener un conocimiento de hermenéutica, que le llaman, en la teología le llaman hermenéutica bíblica. Sí, es importante tenerlo en cuenta, pero para hacer un estudio básico, un estudio sencillo, un estudio que sea en pocos minutos lo puedas desarrollar, ten en cuenta estos puntos. Por eso te los estoy recomendando y te los estoy diciendo en este día. Y si te interesa de cómo es tener un estudio bíblico mejor y efectivo que tú puedas realizar en tu casa, en tu oficina, en el espacio que tengas, en el lugar que puedas hacerlo, que quieras hacerlo, te recomiendo que te suscribas, que actives la campanita, porque seguiré subiendo más contenido acerca de este tema. Entonces házmelo saber en los comentarios si te interesa. Hasta pronto.